funcionarios, agentes del Poder Judicial, abogados, representantes de los distintos colegios de las distintas circunscripciones judiciales, señoras y señores. Para el Poder Judicial de Corrientes es un verdadero honor poder estar lanzando esta actividad que tiene que ver en esta ocasión con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que como ustedes sabrán viene a sumarse a la renovación procesal que se está dando en la provincia y que casualmente el día de hoy se está cumpliendo un año de la puesta en vigencia en la quinta circunscripción del Código Procesal Penal, ¿no?, que se sancionó en el año 2019. Este año se sancionó finalmente el Código Procesal Civil y Comercial, que fuera fruto de un arduo trabajo donde participaron diferentes actores, muchos de ellos magistrados y funcionarios, y también representantes de los colegios profesionales, de la academia, lo cual verdaderamente ha enriquecido notablemente a esta nueva norma procesal. En esta oportunidad, esta actividad ha sido concebida para estar pensada en favor de los propios operadores del sistema, no solamente quienes estamos dentro de la organización, sino también de los abogados quienes a través de los colegios profesionales actúan de nexo para que puedan participar y sumarse a esta actividad. No solamente para participar como cursantes, sino también tenemos dentro de los expositores de esta jornada, de este curso este ciclo de exposiciones, como se van a llamar, durante los meses de septiembre y octubre, a representantes de los colegios de abogados y también a los magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial. Nada mejor que los propios destinatarios de la norma quienes se ocupen de abordar las distintas temáticas, algunas novedosas, otras no tanto, pero que sin duda alguna vienen a modificar la manera de entender los procesos en la provincia de Corrientes y en este caso el proceso civil y comercial. Dentro de los temas que se van a tratar, también de considerar en esta primera parte la reforma procesal civil y comercial, que va a estar a cargo de la doctora María Eugenia Sierra de Simoni, que se encuentra presente, la doctora Alicia Billing de Brown y el doctor Pablo Martín de los Reyes. También vamos a ver diferentes temáticas como ser los órganos judiciales, el nuevo rol del abogado en el Código Procesal Civil y Comercial, las partes procesales, los sujetos vulnerables dentro de los procesos, las medidas cautelares, las presentaciones y actuaciones a través de lo que es el expediente electrónico, la prueba electrónica, los nuevos procesos reglados en este nuevo código, el proceso por audiencia, en fin, prácticamente todos los institutos que están contenidos en esta nueva norma procesal van a ser tratados y abordados en este ciclo de conferencias que desde ya auguro que será exitoso porque pocas veces se advierte el verdadero interés, ¿no?, que despierta algo que va a ser la herramienta con la cual muchos de los que aquí estamos vamos a tener que trabajar cotidianamente, ¿no? Así es que simplemente, y los saludo también a mi colega, el doctor Guillermo Seman, que es uno de los miembros que está encabezando esta comisión de implementación junto al doctor Fernando Nis, a quienes desde ya les deseo continúen con esta senda y desde ya sé que lo harán notablemente porque cuentan además con el apoyo y el acompañamiento de todos los magistrados, los funcionarios y el personal del Poder Judicial, que son los que van a garantizar necesariamente el éxito de esta actividad y de la vigencia y plena operatividad de esta norma procesal. Así es que muchas gracias a todos por la atención
y les deseo un exitoso cursado de este ciclo de exposiciones sobre este nuevo código. Muchas gracias. Gracias, doctor Rey Vázquez, por haber hecho la apertura de este ciclo, por comprometerse como lo ha demostrado con sus palabras. Y quiero, antes de pasarle la palabra al doctor Seman, reiterar, o mejor dicho, poner en conocimiento que el doctor Fernando Augusto Nis, quien nombró como ministro que está trabajando en la implementación del nuevo código, hoy por una cuestión de inconveniente de último momento no puede ingresar a esta sesión. Me ha prometido que va a ingresar en todas las próximas, o en las próximas, perdón, y me ha encomendado que agradezca a todos y a cada uno de los participantes, más aún a aquellos que son expositores, que se han comprometido con su palabra, con su pensamiento, con sus criterios para exponer sobre esta nueva herramienta de la que todos vamos a transitar. Así que muchísimas gracias, doctor Seman. Ahora sí le cedo la palabra para que dé la inauguración de esta jornada como miembro implementador de este nuevo código, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos todos acá reunidos, repensando y enseñando y aprendiendo nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial para toda la provincia de Corrientes, que comienza a implementarse el 1 de diciembre de este año, si Dios quiere. Cuando nosotros asumimos como ministro del Superior Tribunal de Justicia en el 2003, hemos repensado códigos procesales nuevos, códigos contencioso, laboral y código procesal penal. Hubo muchos intentos en el código procesal penal hasta que hoy, hace un año, está en plena vigencia el código procesal penal en toda la provincia de Corrientes, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, esperando que el año que viene podamos implementar el código procesal penal bajo el sistema acusatorio adversarial en la primera circunscripción judicial de la provincia de Corrientes, hoy hace un año. Y bueno, hoy también comenzamos a rediseñar y a pensar el nuevo proceso civil y comercial. El nuevo proceso civil y comercial, si bien van a estar en normas, los protagonistas de la historia vamos a ser los jueces, los que vamos a interpretar y aplicar, los auxiliares de justicia, especialmente los abogados, van a ser parte esencial del proceso, como también los funcionarios del Ministerio Público. Así que hoy, con este Código Procesal Civil y Comercial, realizado por correntinos, para Corrientes, para el Poder Judicial y para el 1.100.000 de correntinos, está repensado por nuestros mismos operadores judiciales, hecho por jueces, por funcionarios, por docentes y de la academia de las distintas facultades con asiento en la ciudad de Corrientes. A todos ustedes les doy las muchas gracias por el trabajo y las horas puestas en este Código Procesal Civil y Comercial que entra en vigencia el 1 de diciembre. Así que a partir de ahora comienza una nueva historia. Esta historia donde ustedes serán los protagonistas, donde todos tenemos que ser protagonistas y tenemos que ser parte de esta transformación. Cuando hace unos años rediseñamos y pensamos en los juicios por audiencia y aprobamos por acuerdo del Superior Tribunal, si bien hemos tenido muchas críticas, esas críticas y esa experiencia de protocolo de audiencia fue útil, tanto en el Código Procesal, en el proceso civil, en el proceso laboral, como en el contencioso administrativo. Si bien hoy estamos pensando y pudimos lograr un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, también es en debate en nuestra legislatura el Código Procesal Laboral y el Código de Familia y el Código Contencioso Administrativo bajo la estructura
del mismo Código Procesal Civil que va a ser el código madre. El supletorio, el que se aplica, es el general, como el Código Civil y Comercial. Tenemos un Código Civil y Comercial nuevo, moderno, ágil, y también ahora nos acompaña para el cumplimiento de estos institutos el Código Procesal Civil y Comercial, donde volvemos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es la oralidad, el juicio por audiencia. Hablamos de jueces, hablamos de juicios, hablamos de audiencia. El protagonista del proceso va a ser el juez, la parte actora, la parte demandada. Y nuevamente se va a legitimar el juez, porque el juez va a interpretar y va a resolver todos los conflictos en audiencia. Y también recobra una parte importante y se va a legitimar en el ejercicio de la función el abogado de la matrícula. El abogado de la matrícula se va a legitimar ante la sociedad. Primero se va a legitimar ante los propios jueces, ante la organización del Poder Judicial, ante su cliente y ante la sociedad. Vamos a ver los abogados que ejercen con decencia, honestidad y trabajarán y podrán demostrar su eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función defendiendo a sus clientes. Y así vamos a legitimarnos todos, el juez, las partes y los abogados de la matrícula. Así que es un nuevo momento histórico para la provincia de Corrientes y el proceso de oralidad. Si bien vamos a tener problemas en el ejercicio de poner en funcionamiento, pero vamos a hacer todo lo posible y remover obstáculos arquitectónicos y tecnológicos para que logremos realizar la justicia en tiempo razonable y en los juicios por audiencia. La Dirección de Arquitectura está trabajando con AINCO para realizar las transformaciones edilicias y las salas de audiencia. Y tenemos confianza y apoyamos todo lo que podemos a nuestra Dirección de Arquitectura. Y también apoyamos a la Dirección de Informática, que hoy los instrumentos tecnológicos va a ser fundamental en este nuevo proceso. Así que la Dirección de Arquitectura y la Dirección de Informática son parte esencial del Poder Judicial, y nosotros como cabeza del Poder Judicial y Gobierno tenemos que dar todo nuestro apoyo. Y también solicito la colaboración, apoyo de todos los operadores del sistema, de jueces, funcionarios y abogados, para que todos logremos que los procesos terminen en un tiempo razonable, dar respuesta al justiciable. Para eso estamos. El Poder Judicial está para resolver conflictos. La sociedad nos encargó esa tarea, y esa tarea es difícil, porque es ardua, los valores cambian, los principios cambian, pero tenemos que trabajar para acompañar estos cambios de la sociedad de nuestro tiempo. Así que comenzamos, donde en esta serie de charlas, que van a ser 18 encuentros, van a trabajar y van a exponer nuestros operadores, magistrados y funcionarios, abogados de la matrícula, también nuestros técnicos, en más de 50 operadores judiciales y no judiciales, estas charlas todos los lunes y todos los miércoles de aquí en adelante. Así que hoy, aquí en la mesa me acompaña la doctora Sierra, que hoy nos va a exponer desafíos de la reforma procesal en la provincia de Corrientes, la doctora Nidia Alicia Billingur, reglas y principios del nuevo ordenamiento procesal, y Pablo Martín Teller, las novedades y olvidos de la reforma. Así que le doy las bienvenidas, el agradecimiento a todos, a los colegas del Superior Tribunal, al doctor Nis, al doctor Reibaje, y a todos los que nos están escuchando, y a todos ustedes especialmente, que van a ser los protagonistas de esta nueva etapa judicial para la provincia de Corrientes. Muchas gracias. Doctora Sierra.
Buenas La tardes a escuchamos. todos, muchas gracias, doctor. Mientras colocan la presentación de PowerPoint que preparé, aprovecho para, en primer lugar, agradecer al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Rey Vázquez, al doctor Seman, ministros presentes, también al doctor Nis, que me convocaron a trabajar con ellos en la, perdón, sí, disculpen, ¿Qué? Ah, perfecto. Perdón. Bueno, ahora sí. Me convocaron a la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y Comercial, lo cual para mí es importantísimo. Además, quiero decirles que la comisión está trabajando por decisión del doctor Seman de forma abierta. Es decir, se reciben propuestas, inquietudes, algunas soluciones con creatividad para la puesta en marcha del Código Procesal Civil y Comercial. Lo otro que quería decir es que creo que es la providencia la que hizo que hoy estuviéramos en el Salón Hugo Alsina, poniendo en funciones y hablando del nuevo código. Hugo Alsina es un correntino, el papá del derecho procesal, el primer autor que leí cuando empecé a estudiar Derecho Procesal Civil y Comercial. Tiene su tratado, por supuesto, muy adecuado a nuestro código anterior al 2000, al decreto ley del 2000, y tiene una teoría general del derecho procesal que es lo buenísimo que tiene Hugo Alsina. Bueno, saludo a todos los colegas judiciales y también a los abogados del foro, a los profesores presentes, y voy a referirme entonces a los desafíos de la reforma procesal civil y comercial en la provincia de Corrientes. La agenda que preparé es referirme primero un poquito a por qué el proceso civil y comercial considero que está en crisis. Luego viene la reforma, muy breve voy a hacer una referencia porque tenemos 62 expositores que se van a referir al código. Y luego los desafíos de la reforma, que hice 7 aspectos de esos desafíos y luego una conclusión. Que el proceso civil y comercial está en crisis no es una observación reducida a nuestro pago chico, sino que es en esta época, en este momento en que la sociedad del conocimiento irrumpió, el proceso civil y comercial se encuentra replanteándose, digamos, nos interpela para el cambio. Las principales causas de esa crisis no tienen que ver tanto con el contenido del decreto ley 14 o con los códigos vigentes, sino más bien con una cultura y con estructuras de la forma de trabajo en el Poder Judicial. Estoy compartiendo en este momento una diplomatura con gente de distintos lugares del mundo y todas las participaciones tienen que ver con esta forma de trabajo, procesos de trabajo obsoletos, la incorporación de la tecnología. Prácticamente la pandemia hizo que la tecnología nos chocara. Tuvimos que recurrir de forma inadecuada o caótica con las herramientas que teníamos para incorporar la tecnología y superar sobre todo el aislamiento social preventivo y obligatorio. También los modelos que tenemos en las oficinas, digamos, no estoy cuestionando, vuelvo a decir, lo que hacemos en Corrientes, sino que son parámetros de todo Poder Judicial, el modelo de organización vertical, ¿no es cierto?, la burocracia que se vincula con el expediente en papel. Entonces, esa concepción que va unida al expediente papel secuencial
de procesos, de etapas rígidas, hacen de que la organización esté fundamentalmente cuestionada, porque ahora lo que se tiende con la informática, con la digitalización, es a la agilidad, al hipertexto, a otra forma de vincularnos, ¿no es cierto?, y de solucionar los conflictos. Y menciono también las prácticas de la abogacía, porque los mismos estudios de los profesionales son consecuentes con este diseño. Es decir, tanto la forma de trabajo, cómo preparan a sus nuevos integrantes en las notificaciones, en el tratamiento, hasta la forma en que cobran honorarios, perciben, todo está vinculado a esta secuencia. Entonces, esta es lo que considero yo la crisis. Entonces viene ahora la reforma procesal civil y comercial. Como soy la primera que voy a referirme, no quiero dejar de mencionar que, digamos, la vedette de esta reforma son tanto el proceso ordinario por audiencias, que quise representar acá en esta imagen, y el expediente digital, que está en la otra imagen. Ahora bien, tiene nuevos procesos, como es el proceso monitorio, tiene disposiciones especiales para el proceso ejecutivo, están los procesos abreviados, ya que desaparece el proceso sumario. En los medios impugnativos hay muchas novedades, porque tanto la forma de concesión, porque ya no se concede libremente, como el alcance del conocimiento del tribunal de alzada, al permitirse nuevos medios de prueba en segunda instancia y hechos nuevos también se modifica. Los medios de prueba que tienen que ver con la informática y con otros medios de papel también. La actividad procesal tiene que ver con toda la digitalización, las notificaciones electrónicas. También es muy importante el capítulo referido a los procesos con sujetos vulnerables, y luego una serie de principios procesales que por primera vez están en una parte general introductoria y de los cuales voy a referirme a algunos. Pero, ¿para qué cambia? O sea, eso es qué cambia y ahora ¿para qué? Y cambia para revertir justamente lo que denominamos la crisis del proceso civil y comercial. Y entonces queremos avanzar hacia una justicia moderna, ágil, contribuir a que el ciudadano sienta que su causa se resuelve con calidad y en tiempo breve, e implementar un modelo de gestión judicial en función de esas nuevas estructuras, como decía el doctor Seman, el proceso ordinario por audiencias, pero que sea eficiente y eficaz. La reforma legal por sí sola no cambia nada. ¿Qué entendemos por reformas? Y acá creo que todos conocemos ya al profesor Sayer, que vino a ayudarnos con el protocolo de oralidad. Y bueno, ¿qué nos dice? Dice, reformar la justicia debería ser cambiar la experiencia del ciudadano. La experiencia del ciudadano que se acerca a la justicia, entregándole resultados diferentes, en tiempos diferentes, en modos diferentes y en lenguaje diferente. Así entonces iniciamos los desafíos, el análisis de estos 7 puntos que les había mencionado. Preguntándonos si el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes lo vemos como un ideal o lo vemos como un verdadero motor de cambio. Los desafíos los enumeré en teórico, institucional, de gestión, de organización, de acceso a justicia, tecnológico y de capacitación. El desafío teórico consiste en construir una teoría en torno al nuevo código, a estos nuevos institutos procesales. Justamente esta es el puntapié inicial, junto con otros que se fueron ya en la Facultad de Derecho, en el Círculo de Estudios Procesales, del Colegio de Magistrados, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con el proceso, con los conceptos sustantivos procesales y también con la gestión. Para ello debemos formular definiciones claras, es decir, la jurisprudencia que de ahora en adelante se desarrolle por aplicación de este nuevo código debe contribuir a la seguridad jurídica.
tenemos que entender el concepto de independencia judicial que nos viene infundido, ¿no es cierto?, por garantía constitucional. Pero además tenemos que entender que la seguridad jurídica hace a que los ciudadanos sepan a qué atenerse cuando ejercen sus derechos y en el reclamo a justicia. El desafío institucional alude a los ajustes institucionales que cualquier institución tiene que hacer en esta sociedad del conocimiento. Particularmente en el caso del Poder Judicial, tendrá que continuar con la modernización para ponerse en consonancia con una sociedad del Internet de las cosas. Es decir, si conocemos gente a través de la computadora, si nos relacionamos a través de Internet, usamos WhatsApp, correo electrónico, que la justicia esté aislada de esos mecanismos no es conveniente. Además debemos crear los reglamentos que sustenten el cambio. Van a ser las reglas de organización y de funcionamiento en lo que se está trabajando. Y por otro lado, construir consensos. Por eso destacaba de que la comisión está trabajando de manera abierta, con participación de todos, a través de Mirta Allende, que es la coordinadora, que hace poco fue designada en el acuerdo del Superior Tribunal de Justicia. Y ahora vamos al desafío de gestión, que me voy a referir solamente al nivel de oficina judicial. Existe una innegable relación entre el modelo procesal que sanciona el código y la gestión judicial. Es decir, no es la misma el modelo de proceso escriturario con papel escrito que perdón, me decían que se escuchaba, que el proceso ordinario por audiencia y los procesos ahora rápidos, urgentes, procesos abreviados. El código en sus disposiciones complementarias manda que haya una transición ordenada hacia un nuevo modelo de gestión judicial en función de las nuevas estructuras y el sistema de oralidad. O sea que también reconoce esa vinculación de la que estoy hablando. ¿Qué tenemos que mirar un poco en la oficina judicial? Y por un lado, lo que aprendimos con gestión de calidad, es decir, el círculo de mejora continua, planificar, hacer, corregir y practicar. La organización interna, que nos debemos un debate acerca de eso, y la duración de los procesos, como decía el doctor Seman, el plazo razonable. Ahora voy a tratar de desarrollar la siguiente idea. Considero que el nuevo código, desde el principio de justicia al caso concreto, ahora consagra como una triple finalidad, porque además de decir hacer efectivos los derechos a una sentencia justa, como decía, fundada, etcétera, alude a que tiene que ser oportuna, o sea, dentro de un plazo razonable, y alude también al principio de proporcionalidad en el sentido que le doy aquí de uso proporcional de los recursos del sistema de justicia. Esa es la triple finalidad que veo de acuerdo a los principios generales y a otras normas que voy a mencionar ahora en el nuevo Código Procesal Civil. Entonces, aludí primero al principio de proporcionalidad que está mencionado en el artículo primero cuando habla de la tutela judicial efectiva. El principio de proporcionalidad puede ser visto desde dos puntos de vista, desde la perspectiva del caso individual o del conjunto de casos. En el caso individual es el que siempre estamos hablando cuando hablamos del juez preocupado por mantener la igualdad de las partes. Entonces, en cuanto a los costos, el costo y el tiempo ocupado en un caso individual debe ser proporcional con el valor de lo demandado. Y allí se tiene en cuenta la igualdad procesal de las partes, es decir, que los litigantes sean tratados de manera igualitaria en el procedimiento. De ahí la distinción, por ejemplo, de los procesos con sujetos vulnerables o las consideraciones que hacemos respecto de los consumidores o de alguna persona en particular.
Ahora, la perspectiva del conjunto de casos es el otro aspecto de la proporcionalidad, o sea, una proporcionalidad colectiva, en la cual ninguna demanda individual debería utilizar más que una parte proporcional de los recursos del sistema de justicia. Y esto entonces ve a hacer efectivo el derecho de acceso a justicia, que es otro de los principios garantizados en el Código. De ahí que yo veo que el Código tiene este aspecto en que todos los ciudadanos tienen un derecho de acceso al sistema para hacer efectivos sus derechos. Entonces, cuando vemos el conjunto de casos, lo que pensamos es que si yo todos los recursos le doy a este caso, estoy impidiendo el acceso al sistema de otras personas. Lo que se necesita es el equilibrio. Hacer la justicia del caso individual en un equilibrio de recursos del Poder Judicial. Y pensando entonces en esa visión del conjunto de casos al que ahora me voy a referir. El otro principio es el principio de colaboración procesal que está en el artículo 10. Cuando hablábamos de juez director, hablamos justamente del rol del juez frente al caso individual. Y dábamos un juez activista, si se quiere, activo, que trataba precisamente de ejercer sus facultades, sobre todo en materia de prueba de oficio, es lo que más se analizaba cuando se habla del juez director, entre otras medidas para mejor proveer, etcétera, que no es del caso acá analizar, pero que tienden a igualar el trabajo de las partes en el proceso. Ahora, el principio de colaboración, que está en el artículo 10, nos describe más bien un modelo cooperativo, en el cual el juez está activo, pero también las partes están activas. Es decir, hay un control y gestión judicial de la legislación, pero promueve la cooperación de las partes en el proceso. De acá la importancia de la formación y capacitación de los abogados en este nuevo sistema. Ahora, ¿de dónde me surge este modelo corporativo? Y acá entonces en este recuadro menciono algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 3 que dice que el juez es el director del proceso. El artículo 7 que dice que debe procurarse la mayor economía en la realización del proceso. Todos sabemos que el principio de economía alude a tiempo, a recursos, a cantidad de actos procesales que hay que resumir, etcétera. El 9 que habla de la adaptabilidad de las formas, es decir, que hay un juez activo que puede gestionar o colaborar para decir cuáles son las formas más adecuadas a cuál conflicto. El principio de colaboración, que es el que estamos desarrollando, el artículo 14 que permite los acuerdos procesales de las partes. Es importantísimo formar a los abogados en este tipo de acuerdos que es muy novedoso para nosotros. Y el 56 que tiene los poderes del juez, que dice que debe dar el trámite que corresponda según las características del conflicto y el deber de simplificar el proceso. Entonces, de todas estas situaciones que describí, veo que lo que en definitiva se tiende es lo que en el derecho comparado se denomina Judicial Case Management, que lo digo así en inglés porque la traducción, manejo de casos, no está tan aceptada. El manejo de casos se está usando mucho en Chile, se usa en Europa y también en Estados Unidos, donde es la cuna, digamos, de esta forma de gestión. Este manejo de casos, el juez se preocupa por el conjunto de casos. Va a tratar de compatibilizar las exigencias del caso individual con todos los otros casos que también requieren atención del tribunal. Es un método, es un instrumento, o sea, tiene netamente carácter instrumental. Y la finalidad del manejo de casos es hacer operativos los objetivos del sistema. Lo que sucede es que cambia esa visión porque se hace cargo de la triple finalidad del proceso, o sea, la justicia del caso particular en tiempo razonable, la oportunidad y los costos.
Por lo tanto, el manejo de casos hace recaer en los jueces la responsabilidad por el curso de la litigación. De ahí que el juez es director según los principios generales. Asigna al juez entonces un control sobre la planificación y el progreso del proceso. Ya ven cómo tiene que ver con la simplificación, con la disponibilidad de las formas, con los acuerdos procesales, con la facultad de dirigir el proceso hacia el trámite más adecuado. Ahora, el manejo de casos puede ser visto como macro, es decir, cómo se dispone la distribución de las causas entre los distintos jueces, de manera que se haga un manejo del conjunto de casos más favorable. Pero también puede ser visto desde una perspectiva micro, que tiene que ver con todos estos puntos que no voy a desarrollar, pero que básicamente tienen que ver con que el tribunal, todos los que van a aplicar el proceso ordinario por audiencia sobre todo, saben que tienen que hacer una intervención temprana para ya estar preparados para asistir a la audiencia preliminar, hacer la supervisión de cómo progresa la causa y controlar los tiempos, definir las metas, es decir, cuando dicen estos son los hechos controvertidos y estas son las pruebas que vamos a aceptar, la información sobre los casos que entran al tribunal con una visión de conjunto y por eso decidir qué casos serán tratados según distintos procesos, tiene que involucrar al equipo que trabaja en el juzgado y tiene que haber capacitación y entrenamiento tanto interna como a los abogados y también un poco a la sociedad. Visión y aproximación de sistema, es decir, el Poder Judicial es un sistema integrado por una cantidad de subsistemas que todos tienen que, si se toca uno, va a tener consecuencias en otro. Planeamiento estratégico, fijación de lineamientos, etcétera. Esto se fue para nada. De lo dicho entonces, quiero concluir de que sin sistemas de gestión adecuados, la reforma no alcanzará los resultados esperados. Y esto no lo digo solo yo, sino muchos expertos en reformas judiciales, sobre todo en Uruguay. El otro desafío es el desafío de organización, que tiene que ver un poco con la visión macro, con la gestión a nivel macro, es decir, más allá de la oficina judicial, sino el funcionamiento general del sistema. Nos estamos adaptando, ¿no es cierto?, entre lo no penal, le llaman ahora, pero son el laboral, el contencioso administrativo, todos están participando y viendo cómo va a ser el funcionamiento en general, con la informática, etcétera. Además, el código alude a un plan de descongestión de procesos, que también tendríamos que ver cómo llevarlo a cabo, la forma en que se van a distribuir las causas entre los juzgados, si va a cambiar, si se va a mantener, y sobre todo la creación de nuevas unidades en el caso de que se resuelva, que no repita, o sea, no tenemos que hacer más de lo mismo, sino realmente crear nuevas unidades en función, ¿no es cierto?, del nuevo código. Algunos principios orientadores que señala Vargas Bianco en el diseño de despachos judiciales en Chile, pero que lo hace para todo LATAM, como dice en Latinoamérica, es diferenciar funciones jurisdiccionales de administrativas, aprovechar economías de escala, que concentren el mayor número de decisiones administrativas. Podría pensarse en gestionar la prueba, gestionar las audiencias, no necesariamente tiene que ser una oficina extra juzgado, pero sí cambiar la forma de organización para que el código entre en un cambio. El cambio cultural, si mantenemos las estructuras, por ahí vamos a tener solo un cambio de leyes, que es lo que decía. Privilegiar diseños simples y flexibles, porque todo va a ser prueba y error, y hacer uso de información oportuna y de calidad. Si las intuiciones a veces son contrafácticas y nos llevan a decisiones equivocadas. El otro desafío, el de acceso a justicia, son los procesos con sujetos vulnerables que tienen características especiales al código y el lenguaje claro que está establecido en el artículo 54. El lenguaje claro es una evolución en la comunicación entre el Poder Judicial y los ciudadanos.
para hacer efectivo el derecho a entender los documentos emanados del Estado. Si existe ese derecho a entender las decisiones que son interesantes para uno, por lo tanto existe también un deber de darnos a entender y de rendir cuentas. Hablando de acceso a justicia, entonces, los tribunales online son la forma más prometedora de incrementar radicalmente el acceso a la justicia en todo el mundo. Esto lo dice Richard Susskind en Tribunales Online y la Justicia del Futuro, un libro que, que fue traducido al castellano en el año 2020 y que lo recomiendo porque tiene muchas cosas interesantes. El sexto desafío es el desafío tecnológico. Es decir, aquí puse el objetivo 16 del desarrollo sostenible de la ONU, porque el objetivo 16 justamente es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, la tecnología nos ayuda a llegar, por eso lo del acceso a justicia, elimina barreras de acceso a justicia, promueve la transparencia, la rendición de cuentas, lograr mayor relación institucional, brinda un servicio judicial más eficiente. Y por otro lado, nos ayudaron a sobrevivir en los tiempos de pandemia, gestionar los datos independientemente de dónde residan, el teletrabajo, nos ayudó a respetar el distanciamiento social y la calidad de la infraestructura digital. Estas son algunas de las aplicaciones de la tecnología. Ahora, la tecnología tiene que ser una herramienta al servicio de la función. No es la función la que tiene que trabajar en pos de la tecnología, sino que siempre la tecnología sirviendo para la mejor administración de justicia. Por último, el desafío instruccional y de capacitación, porque la capacitación es una herramienta, es herramienta estratégica en el cambio cultural. Nos ayuda a impulsar una visión de justicia compartida, a uniformar las prácticas, que es lo que hablábamos de la seguridad jurídica, a mejorar el conocimiento de todos, es decir, jueces, secretarios, empleados judiciales, las partes, los abogados, los peritos, los asesores, identificar y ejecutar nuevas estrategias y mejorar las habilidades de todos los trabajadores. El desafío de la reforma es cultural y el mejor instrumento que tenemos para intervenir en ellas es la capacitación. Con esto entonces, haciendo un repaso, vimos cómo los desafíos que nos presenta la reforma en su aplicación, pero el mayor desafío que representa la reforma es, si la consideramos, esto lo tomo acá de Binder, que se refería justamente a lo que le dije, si vemos el Código Civil y Comercial como un ideal que queremos alcanzar, entonces en ese caso lo vamos a tener como una joya protegido. Que si no tenemos las suficientes herramientas digitales, si no tenemos más empleados, si no pasamos, entonces lo protegemos para cuidarlo como una joya, pero no lo terminamos de poner en práctica, lo vemos siempre como un ideal a alcanzar. En cambio, si lo vemos como motor de cambio, entonces lo consideraremos como una espada. El uso de la espada para la aplicación del nuevo código va a ser la razón del cambio en la justicia. Con eso entonces doy por concluida mi charla. Les agradezco mucho. Gracias, doctor Seman. Gracias, doctor Rey Vázquez. Gracias, doctora Sierra. Muy, pero muy clara en sus conceptos, muy acertada todas sus palabras, de esa visión macro que siempre tiene, es increíble. Doctor Seman, ¿quiere hacer usted alguna devolución? No, vamos a seguir avanzando con los expositores y la después doctora Billinghurst. Podemos hacer preguntas o una reflexión. Perfecto, doctor. La doctora Billinghurst. Nidia, ¿nos estás escuchando? Vas a tener que habilitar tu audio. Ahí estamos.
Ahí te escuchamos bien, Nidia. Perfecto. Bueno. No te estamos viendo. A ver, perdón. Sí, ahora sí, Nidia, te vemos y te escuchamos bien. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Realmente mi agradecimiento a esta convocatoria para participar en el ciclo de exposiciones organizadas del área de capacitación del Poder Judicial, a la que fui convocada por el área, y por supuesto mi agradecimiento a la confianza depositada por los señores integrantes del Superior Tribunal, que en su momento me convocaron para representar al Poder Judicial en la tarea que encaró la comisión redactora del Código Procesal Civil y Comercial, que está próximo a aplicarse. Y realmente es un agradecimiento profundo porque fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de participar en representación también de la Facultad de Derecho en esta comisión y también en el Chaco. Y les aseguro que la tarea que se hizo en Corrientes, en lo personal, con distintos momentos, con mucha pasión, y también racionalidad, fue muy importante para, digamos, presentar en sociedad este código que después fue sometido en la Cámara de Legisladores, en el Poder Legislativo, en ambas cámaras. Bueno, finalmente fue aprobado, ¿no? Y fue aprobado en un contexto en que la sociedad en su conjunto demanda respuestas jurisdiccionales eficaces y eficientes. Y así se aprobó a tenor de la Ley 6556, que, como bien marcaba el doctor Seman, empieza a regir el 1 de diciembre del 2021 y nos enfrenta a todos esos desafíos que con tanta claridad expositiva, ordenada, hizo María Eugenia. Me permito una digresión. Si yo quiero el derecho procesal, es porque para mí mi maestra fue la mamá de María Eugenia, que fue una excelente profesora, la doctora Mimo, le decíamos, Mimo Piloni, de Sierra, y me hizo amar el derecho procesal, pero de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque si bien en su momento me invitó a trabajar con ella en el Poder Judicial, mi desafío fue, no, lo voy a hacer de afuera, y algún día me gustaría saber en qué es esta experiencia maravillosa de ser jueza. Y después de muchos años, un día rendí un concurso, estoy acá, estoy en la función pública, estoy compartiendo esta augusta y comprometida función de poner la justicia en el caso concreto. Yo siempre en la facultad, cuando enseño Derecho Procesal, le digo a los alumnos que realmente a nadie le gusta estar en situaciones de conflictividad. Por más que el espíritu humano por ahí tienda a esa conflictividad, cuando uno está en esa situación, una situación de angustia y de pérdida de energía. Entonces, cuando esas personas no pueden encontrar la solución por otros mecanismos, vienen al Poder Judicial. La función del Poder Judicial como órgano de gobierno, como poder del Estado, porque no deja de ser un poder del Estado, es, más allá de brindar la solución del caso concreto, es recuperar, restablecer esa paz coexistencial que tiene que ser el fin fundamental del Poder Judicial y de toda la sociedad, ¿no? Evitar esas conflictividades en tiempos complicados. Les voy a contar un poquitito de que, por supuesto, que fue interesante en las primeras reuniones decir sobre qué íbamos a trabajar. Y después de una charla, un intercambio de opiniones, la comisión redactora tomó la decisión,
o sea, de trabajar sobre ese anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que se había presentado en el marco del Programa de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que había contado como principal antecedente la labor emprendida por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, con el propósito de crear ese código que sirviera de base a las reformas procesales civiles en los países de la región y que concluyó en 1988 con el Código Civil Modelo para Iberoamérica. También se consultaron otros ordenamientos locales, procesales, pero para mí lo más importante, y debo decirlo, fue el compromiso de los operadores jurídicos que trabajamos en la comisión, ¿no? Cuando tuvimos que tratar, por ejemplo, los procesos ejecutivos, vinieron las juezas de primera instancia. El trabajo de los otros jueces, como el caso de Pablo, y otras autoridades de distintos ámbitos del ámbito académico, hicieron que el trabajo haya sido el resultado de un proceso de intensas pero fructíferas jornadas. Y la idea fue brindarle a la sociedad de Correntina un código de calidad, donde el antecedente del protocolo de oralidad que se puso en marcha también en el ámbito del Programa de Justicia 2020 en la provincia de Corrientes por iniciativa del Superior Tribunal de Justicia fue muy importante. Ustedes se acuerdan que cuando comenzamos con el protocolo de oralidad hubo una queja generalizada que el código del Poder Judicial, cómo puede legislar, cómo puede no aplicar la ley. Bueno, yo creo que hay dos actitudes frente a los cambios, ¿no? Resistirse inútilmente porque el cambio se va a hacer, o bien acompañar el cambio, nutrirse del nuevo paradigma y coadyuvar para que esto sea un éxito. Y yo creo que ese es el compromiso que tenemos todos y todas, o sea, los que estamos en el Poder Judicial, los profesionales de la matrícula, todo el personal que trabaja en el Poder Judicial, por supuesto, y los terceros que tienen que concurrir, como por ejemplo el caso de los peritos, de los testigos. O sea, ¿por qué? Porque estamos frente al objetivo que es la obra común de que a través del Poder Judicial se haga efectiva esa garantía de la tutela judicial efectiva que señalaba María Eugenia, ¿no? Garantizar ese debido proceso, no solo objetivo, sino también sustancial, la justicia del caso, garantizar la igualdad material, compensando las desigualdades, y que esa sentencia justa, conforme al sistema normativo vigente, sea posible hacerla efectiva, o sea, se posibilite su cumplimiento en tiempo, en plazo razonable, que es una manda convencional y que es una aspiración de quienes estamos en el ruedo abogadil desde hace muchísimos años, ¿no? No hay dudas de que cuando se plasmó en la exposición de motivos las razones por las cuales se hizo esta reforma, en primer lugar se tuvieron en cuenta, se marcaron tres propósitos, ¿no? El primero fue armonizar las estructuras, las instituciones y las técnicas procesales con esos paradigmas receptados en la Constitución Nacional, que hablamos de la justicia en plazo razonable, o la solución del caso en plazo razonable, y en consonancia con el sistema transnacional de los derechos humanos, que podemos decir que exigen un compromiso a través del activismo judicial. Brindar a los justiciables herramientas procesales efectivas y eficaces, fácilmente accesibles, rápidas y económicas, donde se haga efectiva esa garantía. Y
el otro propósito fue que en el código estén incorporadas las TIC, o sea, las tecnologías de la información y comunicación. Para, justamente, o sea, si nosotros en el código que estamos despidiendo tenemos la posibilidad de utilizar tecnología, esta norma que en el título primero, en el título preliminar, las incorpora expresamente, es una regla de carácter obligatorio que exige un compromiso institucional en que se lo haga posible y además ese compromiso perdure, porque ustedes saben que uno de los ámbitos donde los cambios son más exponenciales es en el ámbito de la tecnología. María Eugenia ya hizo un recorrido de estos desafíos, de los problemas, que me encantó, como enfocó el tema de la crisis del Poder Judicial. Entonces, en consonancia con la propuesta que he hecho cuando me preguntaron de qué querés hablar, me voy a focalizar en el título preliminar, que consta de 12 disposiciones, y que se dirigen en construcciones jurídicas verdaderamente operativas, no solo para orientar a los jueces en la adopción de soluciones jurisdiccionales, en la labor interpretativa, sino también en la labor integrativa del ordenamiento procesal en caso de silencio, insuficiencia o oscuridad. Y se impone ese análisis sistemático en función de que, en definitiva, el objetivo de estos principios plasmados en el título preliminar es hacer posible la tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, estas directrices generales permiten y habilitan solucionar los problemas hermenéuticos que surjan respecto de las disposiciones desarrolladas en el Código Procesal Civil y Comercial. Y eso pone en evidencia que la intención del legislador fue darle el carácter obligatorio para que sean aplicadas sin ningún tipo de titubeo. O sea, cuando hablamos reglas o principios, bueno, los principios pueden o no ser obligatorios, pero acá son principios que se hicieron reglas. Y eso es muy importante por la accesibilidad en su aplicación al momento de emitir las resoluciones judiciales, que es lo que en definitiva nos piden los justiciales, ¿no? El legislador local, al incorporarlas entonces como reglas obligatorias, parafraseando a Peirano, las ha brindado y las ha posibilizado para que, dado la observación un conflicto normativo, se busque la solución dirimente teniendo en cuenta el principio procesal respectivo. Cuando hablamos, una de las primeras, la primera discusión cuando se reunió la comisión redactora fue muy gracioso, porque la primera discusión fue, ¿se va a llamar principios generales? No, porque no son todos principios. ¿Se va a llamar título preliminar? No, porque esto se vaya. Y estuvimos, no les miento, 1:15 por reloj discutiendo el título. Y en mi foro íntimo pensé, y después lo exterioricé y lo dije, bueno, si para el título preliminar vamos a estar 1:30, vamos a necesitar 2 existencias para terminar el código, porque la verdad que empezamos trabados, debo decir que empezamos trabados. Pero después, como todo, el mecanismo de trabajo se aceitó y pudimos avanzar. Además, la base que se tomó, que es el resultado de la intervención de 25 juristas, doctrinarios, procesalistas de renombre nacional e internacional, ha facilitado el trabajo notoriamente, ¿no? Así que esos datos son importantes. ¿Y qué podemos marcar como diferencia fundamental respecto del código que estamos despidiendo? Que cambiamos el paradigma. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros teníamos un proceso donde la escritura, digamos, marca los tiempos del proceso. Y hoy, con la reforma, haciendo realidad, digamos, elevándolo a jerarquía de ley, a ese protocolo que tanto nos ayudó, porque yo digo que ese protocolo fue un antes y un después, y además fue una herramienta fundamental para
sortear todos los inconvenientes que tuvimos en tiempo de pandemia. A punto tal que ya no se discutía si el Poder Judicial podía gobernar por establecer reglas por acordada o no, porque frente a los inconvenientes que se derivaban del ASPO y ante la opción de no prestar servicio de justicia a todos los operadores jurídicos, y en ello hay que destacar que no solo los que estamos adentro, sino también el mundo de los abogados, han trabajado codo a codo para que la prestación del servicio de justicia o para cumplir, más que hablar de servicio de justicia, no me gusta hablar de servicio, sino del ejercicio de la función jurisdiccional, no se detenga, ¿no? Y además era una demanda de la sociedad, o sea, uno no puede hacer caso omiso a lo que la ciudadanía o los que están en peor situación demandan del Poder Judicial, ¿no? Bueno, entonces, podemos decir que en este título preliminar se receptan este conjunto de principios, también hay reglas, hay sistemas, o sea, parte de la doctrina los engloba y los trata tradicionalmente a todos como principios procesales. Y otra parte dice, no, principios, por un lado, los sistemas son aquellos que son bifronte, o sea, se puede identificar, por ejemplo, el sistema dispositivo frente al inquisitivo, la oralidad frente a la escritura. Y las reglas que son derivadas de esos principios y la aplicación metódica de esos sistemas, ¿no? Bueno, pero sin entrar a la disquisición de qué son los principios, porque la doctrina no se pone de acuerdo en su número ni en sus clasificaciones, podemos decir que estos principios, sistemas, reglas, vamos a hablarlo en general, tienen determinados caracteres. En primer lugar, son dinámicos. Por cuanto en el devenir histórico de la actividad jurisdiccional han aparecido otros producto de los cambios que viven las sociedades. Como, y en esto tenemos que marcar, hoy irrumpen como consecuencia de la recepción de la tecnología en el ámbito del Poder Judicial. Hoy hablamos del principio de digitalización, o el principio de claridad digital, de accesibilidad digital, de integralidad digital, de alfabetización digital. Y estos conceptos, estos principios son fundamentales porque a través de la aplicación de las herramientas tecnológicas en el Poder Judicial se logran resultados fundamentales en lo que respecta a hacer efectivo ese principio de economía. Como lo señalaba bien María Eugenia, no solo implica ahorro de gastos, sino fundamentalmente de tiempo, ¿no? El tiempo es dinero y en ese sentido la tecnología es un factor fundamental. Entonces, decimos entonces que son dinámicos, que dependen también de esos valores que la sociedad va instalando en distintos momentos históricos. Además son de aplicación complementaria y sistemática. Generalmente los principios se tienen que aplicar de esta forma para el éxito de la gestión judicial, como ocurre, por ejemplo, con el sistema de oralidad, que para que el sistema de oralidad sea exitoso, tiene que darse la inmediación, tiene que darse la celeridad, la preclusión, la concentración, o sea, estas son las reglas que derivan de él, ¿no? Y además, debo decir que estas directrices son de carácter enunciativo en este título preliminar, porque en todo el ordenamiento se han incorporado otros principios y reglas, como por ejemplo, como mencionaba María Eugenia, el artículo 56, que en su inciso a través del activismo judicial faculta al juez a la reconducción del proceso, ¿no? Bueno, podemos decir que básicamente entre estos principios de los que se derivan los sistemas y las reglas tenemos, en primer lugar, yo creo que este es el norte fundamental, es lo relevante, es el principio de tutela judicial efectiva. El artículo primero del título preliminar, en una enriquecida formulación, consagra la tutela judicial efectiva, cuyo respaldo constitucional y convencional es incuestionable,
y se erige en la principal garantía en un Estado de Derecho. Eso, como abogados, no podemos desconocer. Y esa tutela judicial efectiva es el norte, el objetivo, el propósito fundamental del proceso judicial. Al efecto, el artículo primero dice que las normas procesales deben interpretarse con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, y esto también explica este cambio de paradigma, observando los fines sociales del proceso. El proceso judicial tiene un fin social en cuanto es un instrumento educador para la sociedad, para que a través de las sentencias vean la previsibilidad de cuáles son las futuras resoluciones judiciales y qué es lo que la ciudadanía puede esperar del proceso judicial, ¿no? Que fundamentalmente tienen que tener en consideración, como dice el título primero, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad, que lo explicó brillantemente María Eugenia, y por supuesto la razonabilidad, procurando afianzarla, y en especial para el caso de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Acá me permite una digresión: cuando se iba a incorporar las normas sobre los sujetos en situación de vulnerabilidad, también se hablaba de la conveniencia o no de traerla, porque estaban las reglas de Brasilia, pero la verdad es que uno lo mira en perspectiva, y la incorporación de ese título es fundamental para visibilizar y para que el juez, ante esa situación, digamos, ejerce esa función de director del proceso y disponga las mejores medidas para que esa persona pueda recibir esa tutela judicial efectiva, ¿no? Se lo proteja en sus derechos. De la doctrina se dice que el derecho de la tutela judicial efectiva justamente es el más importante de todos los derechos, porque mediante su ejercicio es factible hacer valer los otros derechos, ¿no? Y ustedes saben, no es necesario que los diga, que en definitiva la tutela judicial efectiva supone no solo el derecho de acceso a los tribunales en igualdad de condiciones, o sea, el acceso a acceder cualquiera fuera de la situación de justicia, y ahí es cómo se garantiza, por ejemplo, a través del capítulo de la tutela a los sujetos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por supuesto, comprende la garantía del debido proceso, el debido contradictorio, y que este proceso se lleve sin dilaciones indebidas a obtener una sentencia fundada en derecho y congruente con las pretensiones articuladas, a la efectividad de las resoluciones judiciales, o sea, no colgar una sentencia porque no podemos hacerla efectiva. Y justamente de este derecho se derivan esas otras reglas o sistemas de los que veníamos hablando, ¿no? En la segunda parte del artículo primero también está consagrado otro de los principios. Podemos decir que básicamente los principios que se expresan en el título preliminar son el principio de tutela judicial efectiva, de igualdad, de economía, de autoridad y de moralidad, ¿sí? Y la igualdad sería mera retórica si en el proceso no se contemplan las distintas situaciones donde los justiciales, ya sea por razones económicas, culturales o de otra índole, no se encuentran en igualdad de condiciones. Y ahí, acá es donde aparece el concepto de la igualdad, la desigualdad por compensación, ¿no? Esta es una cuestión que fue contundentemente abordada por el legislador correntino al precisar que debe asegurarse la igualdad real de oportunidades para la defensa de los derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio o coloquen a una de ellas en condición de inferioridad jurídica. Y por supuesto que eso no quiere decir que se está afectando al principio de igualdad, sino hay situaciones que ameritan una toma de decisión en ese juez director que garantice esa igualdad real y no meramente formal predicada desde la letra dogmática, ¿no? El principio de economía
es comprensiva todas estas previsiones que tenemos en el código que tienden a la abreviación y simplificación del proceso. De hecho, nosotros tenemos, al considerar el proceso de conocimiento por audiencias, tenemos también otra clase de proceso como el proceso abreviado, donde no vamos a tener dos audiencias, vamos a tener una, pero es de carácter simplificado por razones de economía procesal, ¿no? Para evitar además la irrazonable prolongación que torne inoperable esa tutela judicial efectiva. Entre las reglas que se derivan de la observancia al principio nos encontramos con la concentración, o sea, la concentración que tenemos en la audiencia preliminar y en la audiencia final se plasma en la cantidad de actividades que se desarrollan en cada una de ellas, ¿no? En la audiencia preliminar, a través del intento de conciliación, a través de la función saneadora que debe ejercer el juez para permitir que esa relación procesal entre las partes sea válida y eficaz, removiendo esos obstáculos que impidan ese avance del proceso, ¿no? Y en la audiencia de prueba, porque en esa audiencia, después de incorporar otras medidas de prueba, tenemos la posibilidad de que el juez reciba durante la celebración de este acto procesal las declaraciones de las partes, las declaraciones de testigos, los informes de los peritos, en el caso que se le requiera explicaciones, con esa inmediación que permita al juez tener un contacto que la prueba que el juez de antes no la tenía. O sea, el juez, que decían, teníamos el perfil del juez convidado de piedra, el juez espectador, antes que se opone radicalmente a este juez, que desde hace un tiempo esta parte lo teníamos en el código, pero que hoy, con el sistema de oralidad, implica un compromiso fundamental, porque fíjense, eso está establecido, que en esta audiencia el juez tiene que estar bajo pena de nulidad absoluta, que puede ser declarada en cualquier momento del proceso, y en esa audiencia el juez puede apreciar el resultado que proveen estos medios de prueba con un grado de precisión que otrora no lo tenía, porque esperaba a examinar el material probatorio cuando estábamos para dictar la sentencia, ¿no? Ustedes saben que las audiencias testimoniales las recibían los empleados judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, en pro de este principio de economía, digamos, como expresión de él, está la regla del artículo 3, donde habla de la inmediación, de la concentración y, por supuesto, de la oralidad. Ahí expresamente hacemos mención a ello. Y bueno, y el artículo 3 confía esta dirección del proceso al juez. ¿Qué implica esta dirección del proceso al juez? ¿Implica esfuerzos adicionales? Sí, ya. Yo lo decía el otro día en una charla y lo vuelvo a decir ahora. Mi respeto a los jueces de primera instancia que tienen sobre sus hombros la carga más pesada del proceso judicial. Y acá también creo que, compartiendo las ideas de María Eugenia con respecto a los desafíos, hay que repensar la forma de gestionar el proceso judicial, liberando al juez de todas esas actividades que, a través de la tecnología y a través de la gestión judicial del caso, del case management, como decía María Eugenia, se lo libere estas tareas administrativas para que él se concentre en la función jurisdiccional específica. Primero en la resolución de las pruebas y después en la solución del caso a través de un estudio y aplicación de las normas, que en algunos casos hasta a través de la tecnología se podría solucionar. Pero en otros hay determinados casos que, por su complejidad, exigen de los magistrados y magistradas un esfuerzo y una creatividad especial por la naturaleza y dificultad que presenta. Pero además,
el juez no se limita a esa función jurisdiccional al dictar sentencia. El juez tiene en sus manos la posibilidad que en una instancia temprana del proceso pueda lograr la conciliación. Y para ello también necesita esa disponibilidad de tiempo que hoy le quita. Tiene que hablar el doctor Teller. ¿Qué? Bueno, Vamos sí, a ir redondeando porque... bueno, bueno, dos cositas más que quiero sí destacar. Sí, cómo no. Sobre lo que dijo María Eugenia. El principio de moralidad. Ustedes saben que el principio de moralidad es ese conjunto de reglas de conductas percibidas por el imperativo ético que deben observar todos los sujetos de actuar en el proceso con lealtad, buena fe y veracidad. Y acá, como un derivado de ese principio, está la cooperación procesal, que se traduce, yo les decía más temprano, que se traduce en el deber de colaboración entre todos los sujetos que intervienen en el proceso. De manera tal que este deber de colaboración entre las partes implica consolidar una nueva cultura judicial que abandone definitivamente el modelo adversarial clásico. La cooperación procesal morifica sinceramente la actitud combativa de los litigantes y conlleva a conseguir el proceso como ese objetivo común, ¿no? Otra de las cuestiones que se destacan en este título primero es el deber de actuar con veracidad. Se le pide a las partes que, y como derivación también de este deber de moralidad, de dar su versión de los hechos. Eso de ninguna manera tiene que entenderse como una autoincriminación o como revelar situaciones de intimidad o que deben ser amparadas por el derecho a la intimidad. Pero sí, ser colaborativo y dar una versión informando debidamente al magistrado. Y todas esas cuestiones implican definitivamente un cambio en la nueva cultura judicial. Hablamos de que siempre el código en el artículo 9 del título preliminar consagra la instrumentalidad y la adaptabilidad a las formas. Saben que la instrumentalidad se refiere a que la forma Doctora Billing, de carácter ritual. Doctora Billing, terminó. Sí, por favor. Sí. Bueno, y la transparencia y publicidad. Finalmente, quiero terminar con la idea que la reforma procesal que está inspirada en estos procesos exige jueces activos, justiciables de buena fe y colaborativos. Y el constante compromiso estatal que potencia el valor político e institucional de las herramientas procesales y de sus objetivos, para asegurar que la tutela judicial efectiva no se consolide como un ideal utópico del legislador, sino como una realidad que permita la restauración de la justicia coexistencial, de la paz coexistencial, cuando los habitantes requieren la intervención del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a escuchar al doctor Pablo Teller sobre novedades y los olvidos de la reforma. Doctor Teller, lo escuchamos. Bueno, vamos a ser breve y F5. Ahí va. Bueno, obviamente también agradezco la invitación y vamos a hacer cita. Voy para que lo escuchen. ¿Cómo avanzamos, che? Ahí está. Bueno, acá como ven hay muchas novedades, pero como van a escuchar bastantes charlas, como dijo el doctor, vamos a centrarnos en 2 o 3 nomás. Así que el PowerPoint, en todo caso, después Alina ve cómo lo compartimos, igual que la doctora Sierra, que estuvo excelente. Así que vamos a que sí me parece muy interesante, sobre todo para los abogados que están escuchando, que en la audiencia preliminar tenemos la posibilidad de hacer el famoso alegato de oreja que antes se hacía en los pasillos. Bueno, ahora hay que hacerlo ante las cámaras de TV que nos van a estar filmando, porque la audiencia preliminar ahora se va a filmar. Así que justamente estos son los 5 minutos de fama que siempre reclamó el abogado. Bueno, ahí está. Incluso puede lucirse ante su cliente. Le va a decir, guau, ¿cómo estudió mi abogado el caso?
y donde tiene que exponer los hechos, cuál es la prueba con la cual va a probar. O sea, cada hecho tiene que tener una prueba. Hay que hacer una especie de cuadro sinóptico donde uno ponga hecho, prueba, si no tengo prueba, ni menciono el hecho. Después el derecho que me sustenta. Y bueno, en concreto, el abogado tiene que, es una facultad, ¿no? No es una obligación. Pero obviamente, como siempre, se reclamó la posibilidad de presentar el caso. Esto es importante también saber que en realidad no se puede ni modificar la demanda ni ampliar, sino que es una especie de resumen que se le hace al juez para que entienda de qué se trata nuestra teoría del caso, ¿sí? Que obviamente va a ser confirmado o no, y por eso, como toda hipótesis, después puede modificarse en el alegato final, que también va a ser oral en la audiencia final, ¿sí? Bueno, la otra novedad que es interesante, que me parece que como los otros no van a hablar de esto, pasamos al cuarto renglón, sería bien el cuarto ítem, que dice la prueba anticipada con fin conciliatorio. Vieron que la prueba anticipada siempre tiene el fin de resguardar que la prueba no se pierda. Es decir, porque no sé, el testigo es de avanzada edad, o bueno, un secuestro de historia clínica, bueno. En concreto, ahora se prevé en este nuevo código, y creo que es el segundo código o el primero que hace, es a prever que se pida la prueba anticipada no con el fin de que se resguarde, sino con fin conciliatorio. O sea que uno, antes de iniciar la demanda, le pide al juez y le dice, mire doctor, yo creo que si hago tal pericial, puedo probar mi teoría del caso, de vuelta volvemos al tema, y con eso yo puedo arreglar con la contraparte. Entonces el juez, con fin conciliatorio, le autoriza a realizar esa prueba. Obviamente que después tendrá que acreditar que al menos intentó hacer los intentos conciliatorios, y después seguirá el juicio de manera normal si no se logra la conciliación. Pero ahora se prevé ese fin conciliatorio de la prueba anticipada que no estaba previsto, y es una novedad a nivel nacional porque no hay otro código con esta novedad. Bueno, después de todo esto, como siempre, ya van a hablar otros, así que vamos a ir solamente a esto que ya generó polémica en el VAR, que sería esto de la posibilidad de que el juez en la audiencia final dicte sentencia oral. Bueno, como dice ahí, pruebe... ¿qué pasó? A probar, no sé. Chaza por las dudas, mi Maxi. Bueno, dice... Bueno, es un cambio de paradigma. Es el segundo código a nivel nacional que lo prevé. El primero es el Código de Buenos Aires, el Código de Relaciones de Consumo de Buenos Aires, que también se aprobó este año. También entró a regir en abril de este año. Bueno, el nuestro es el segundo, si no sería el primero, pero nos ganaron estos muchachos. Bueno, pero en concreto puede dictarse, y obviamente se prevé para los casos sencillos. ¿Por qué? Porque no se prevé una fundamentación, o sea que la fundamentación la tiene que dar el juez en la audiencia. O sea que la fundamentación no va a estar en papel, sino en los hechos y el derecho que se funde en la filmación de la audiencia final. O sea que si el juez dice, bueno, voy a dictar sentencia y la dicta, por ejemplo, en una reivindicación, un desalojo que no sea muy complicado, puede hacerlo, lo hace, da los fundamentos. Lo que sí tiene que constar en el acta de audiencia es la parte resolutiva. En concreto sería ordenar el desalojo del inmueble en términos de tantos días. La fundamentación, como dije, tiene que estar hecha por el juez en la filmación, porque no hay otra oportunidad. Y lo otro que destaco ahí, por eso le puse chaque para que presten atención, es que también, si se dictó en forma oral, tiene que apelarse en forma oral y en ese acto. Y obviamente se corre traslado y tiene que contestar la contraparte también en ese acto. Y el juez tiene que concederlo, o sea que después los jueces de cámara van a tener que mirar todo por TV, así que van a prepararse ahí sus auriculares que ya tienen, y van a tener que ver todo en la audiencia. Bueno, lo único que sí se prevé es que el juez le autorice a fundar por escrito, o sea que diga el abogado,
apelo o voy a apelar y pido fundamentar por escrito. Si el juez le autoriza, pero si no, tiene que hacerlo ahí en ese acto. Bueno, pero esto es una posibilidad, no es una obligación, porque por ahí escuché que decían que la sentencia tiene que ser oral. No, no, es una posibilidad que tiene el juez de dictar la sentencia oral y seguramente se va a usar en pocos casos, así que no se asusten y no lo hagan en sus casas, amiguitos. Bueno, creo que, a ver, algo más. Esto también es una novedad interesante porque ahora se puede ejecutar la sentencia, la ordinaria, ¿no? Porque la otra, la abreviado, está previsto que se ejecute en principio, salvo que cause agravio. Bueno, como dice ahí, en España el que perdió es el que debe dar caución. Ahora acá es el actor el que tiene que prestar caución de ejecutar provisoriamente la sentencia. Más nosotros ya lo hicimos en algunos casos antes de que entre en vigencia. Bueno, obviamente que hay que prestar caución, salvo que tenga uno el beneficio de litigar sin gasto, que en ese caso se puede hacer por caución juratoria. Y el afectado puede detener la ejecución si le causa perjuicio, también bajo caución, también real, personal. ¿Sí? Bueno, puede apelarse, pero la apelación es sin efecto suspensivo y el trámite obviamente inmediato. La otra novedad es que el acreedor puede pedir, una vez que tenga la sentencia, pedirle al deudor que identifique qué bienes tiene. A ver, bueno, estás condenado, ¿cómo me vas a pagar? Y eso está previsto también ahí, como dice el 577. Y hasta hay una multa para el que omite declarar, o sea, se le intima, y él no declara o declara falsamente, entonces se le puede imponer una multa del 30% del crédito reconocido en la sentencia, ¿sí? Yo ahí interpreto que en realidad la multa es solo si no contesta, porque él puede decir, contesto y digo que no tengo bienes, por ejemplo, pero si no contesta, se le puede imponer esa multa. Bueno, después hay otras novedades que ya irán viendo ustedes a lo largo de todo esto. También esto se verá en otras charlas que ya irán viendo. En todo caso, si alguno quiere preguntar algo, y vemos si es importante. El único desaparecido que a mí me interesa, a ver, me parece que está antes, ¿cómo hago para volver, Maxi? Pero, vamos adelante, pero ahí ahora vemos. Este es el único desaparecido que me interesa, ya que está acá, ¿no? Todos seman, por ahí podemos hacer una fe de rata o algo, porque lo que está desaparecido en el nuevo código es la acumulación de procesos. O sea, hay acumulación de acciones, pero no acumulación de procesos. Y aunque ustedes no lo crean, en la práctica ocurre mucho. Una reivindicación que está en el civil 13 y una usucapión del mismo inmueble en el civil 12, sí o sí tienen que estar en el mismo juzgado porque no puede haber sentencias contradictorias en esos casos. Así que bueno, por ahora lo iremos supliendo con economía y adaptabilidad de las formas. Pero como cada juez va a interpretar distinto, la Cámara va a tener bastante trabajo en esto de a ver a dónde se acumula. Como no hay reglas, todas las reglas que estaban previstas del 188 al 194 actuales van a desaparecer. Pero Sí, bueno, sí tienen que estar. sí, La así acumulación de procesos tiene que existir. ya vamos a buscarle alguna fe de rata o algo así, total, tenemos tiempo todavía si el legislador lo permite. Bueno, y creo que no hay mucho más interesante. Claro, desaparece el expediente porque como va a ser electrónico, pero bueno, y en caso de préstamo y esas cuestiones que seguirán apareciendo, vamos a usar el reglamento interno que ya prevé cómo se presta el expediente y todas esas cuestiones. Creo que no hay más nada interesante que decir, más que esto de que vamos a necesitar más jueces porque como es proceso por audiencia, quizás los juzgados pueden ser más pequeños, habrá que hacer como por ahí hizo Resistencia, que dividió los juzgados en dos, uno puede trabajar a la mañana, otro a la tarde, como hicimos ahora, en el mismo espacio físico, bueno, habrá que buscarle la vuelta. Y lo otro que también habrá que prever es alguna posibilidad de que haya un filtro antes de llegar a los juzgados, o sea, una mediación previa, una negociación privada, arbitraje, buscarle la vuelta de manera que haya
un filtro de manera, porque si no llegan cosas insospechadas, el perro del vecino que le mordió al otro, cosas que uno no puede creer, pero llegan, porque no hay filtro, todo llega al juzgado de primera instancia, y como decía la doctora Sierra, es importante que uno pueda manejar la economía de los casos para atender los casos realmente importantes. Bueno, y ya esto el Superior Tribunal de Justicia está haciendo, esto de convertir a los juzgados de paz en primera instancia en las ciudades grandes, porque ya no tiene mucho sentido esto de tener tantos juzgados de paz. Y sí, por ahí otros juzgados de paz en las ciudades de Corrientes, bueno, en las ciudades, no sé, Goya, o ciudades un poco grandes, Libres, Montecasero, bueno, habrá que ver cuáles, donde sí también sirvan de filtro para manejar las pequeñas causas o las causas menos complejas al menos. Creo que no hay más nada que decir. Bueno, la mensaje de buenas noches, esto de que es una ley que nos va a servir por muchos años. El proceso ahora, antes era una botella tirada al mar, ahora ya es un viaje con GPS, y lo bueno, como ya dijeron, es de que con el protocolo de oralidad por ahí no necesitamos tanta adaptación como se necesitó en penal, porque ya lo estamos haciendo. Como decían, la oralidad, por ejemplo, en Buenos Aires decían, la oralidad es una realidad no realizada. Bueno, acá para nosotros ya es una real realidad, porque ya está funcionando y funciona bastante bien. Obviamente hay cuestiones que arreglar, pero mejoró mucho en relación al proceso puramente escrito que teníamos. Bueno, y obviamente propiciar acuerdos y nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hoy escuchamos las 3 primeras charlas. Van a ser en lo sucesivo un poquito más cortas y más sintéticas, y nos quedamos con ganas de escucharla a la doctora Nidia, así que posiblemente luego reglas y principios vamos a seguir trabajando, igual que nos quedamos le hicimos sintetizar demasiado la exposición del doctor Teller, y son temas importantísimos. Trabajar en todos estos temas, así que las 3 siguen participando y siguen invitadas a seguir invitadas durante todas las charlas para revisar lo revisable en todas estas exposiciones y profundizar ciertos temas. Alina, como ya es tarde y es el primer día, para que no se nos agoten nuestros jueces, funcionarios y abogados de la matrícula, quiero que vayas anotando las propuestas, las charlas, los temas que quieren que volvamos a repetir en algún momento, y profundizar algún punto que cada uno de los quieren. Así que esta es son talleres y exposiciones abiertas, no son cerradas. Sobre el mismo tema vamos a hablar. Me gustaría que varios jueces y secretarios hablen sobre el mismo tema, y quiero distintas miradas, como para que luego tengamos un repensar, porque somos nosotros los que vamos a unificar la futura jurisprudencia, primero Cámara y luego Superior Tribunal, así que tenemos que escuchar los desafíos, los vacíos y los aciertos, y para trabajar en la unificación del derecho a futuro. Así que muchísimas gracias. Alina. Doctor, sí, seguimos el lunes con el programa, independiente de esta invitación que estaba usted haciendo. Sí, por supuesto. Pero muy importante también lo que dijo la doctora Sierra respecto de la comisión de implementación de este nuevo código, que es una comisión abierta, a escucha activa absoluta, para que toda aquella idea, aquel proyecto que se tenga también sea escuchado. Eso es muy importante. Así que bueno, doctor, el lunes que viene van a estar la doctora María Herminia Puy, la doctora Roxana Magán, y la doctora Teresita Oria de Curuzucuatiá. Ellas van a hablar vamos a empezar con los órganos judiciales, y van a hablar de las facultades de los jueces, derechos, obligaciones, así que vamos a escucharla bien. Mientras tanto vamos a atender la necesidad que cada uno exprese respecto de la capacitación que pretende.
Acá, por ejemplo, en el chat hay una persona que ya nos dice, me interesa la implementación de las reglas de Brasilia. Me parece muy importante quizás también incluir sobre reglas de Brasilia, que está aprobado por acuerdo, por supuesto, desde el año creo que 2011, si mal no recuerdo, así que es una charla que nos merecemos, me parece también. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene, a todos a la misma hora. Vamos a respetar los horarios de no más de media hora cada uno, para que podamos retirarnos a descansar un poco más temprano. Pero bueno, se va a cortar porque ya no vamos a tener este tiempo que fue de inauguración de estas jornadas. También hacerles saber que los que quieran ver, leer o aquellos que no pueden ver estos videos y Sí. solicitar al área de capacitación que nosotros vamos a poner en la página. Sí, así es, doctor. A todos aquellos que no pudieron inscribirse, que son muchos, me han dejado sus correos electrónicos y se va a enviar la grabación a todas esas personas. Y los PowerPoint que han pasado los doctores Teller y la doctora Sierra, todos me están pidiendo por vía privada y también serán pasados. Así que bueno, hasta el lunes que viene, el lunes 6 de septiembre, 18:30. Así que muchas gracias a todos y gracias por participar y enseñarnos un poquito todos los días. Muchas gracias. Lo que pasa es que la charla desde la mía... Maxi, por favor, cerrar el audio. Yo creo que nos quedamos con ganas todos los... Graciela, pasa por favor la organización. Sí, doctora. Ah, bien.